gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Corina Estefanía Flores González. Y claro que es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre historias de leyenda. Con esto nos referimos a recopilar leyendas para leer. Yo creo que todos sabemos por ahí una o más leyendas, profesora. Y lo más interesante es que cada cual tiene su propia versión. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. Durante nuestra sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Recopila leyendas populares para representarlas en escena, con el propósito de recopilar leyendas para leer. La literatura oral es algo vivo que crece con el ser humano, reactiva la memoria colectiva, forma parte del patrimonio intangible de la humanidad y es un pequeño gran tesoro que depende de la voluntad de todos para su permanencia en el tiempo. En esta sesión nos acercaremos a la literatura oral, por lo que leeremos algunas leyendas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podrá ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan ante lo expuesto. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar apuntes. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de dar una explicación a los diversos fenómenos que ocurren a su alrededor. De igual forma, ha contado su historia y la de los otros, y ha conservado la de sus antepasados con el fin de preservar la memoria histórica y los acontecimientos más importantes de su paso por el planeta. En el género de la narrativa se encuentra la leyenda, expresión que se ha utilizado en diversas épocas y civilizaciones. Esta es, junto con el cuento y el mito, de los primeros subgéneros que utilizaron la mayoría de los pueblos para expresar su ideología, testificar acontecimientos o explicar sucesos. En consecuencia, las leyendas son altamente valoradas porque forman parte de la cultura de una población, pero también porque en su contenido está plasmada la cosmovisión, la historia, las creencias, los conocimientos geográficos, históricos, la organización política, económica y social de una época y un lugar en particular. Las leyendas son relatos que hablan de personajes y sucesos que alcanzan resonancia en la comunidad. Se transmiten de generación mayormente de manera oral. Es una narración que indica el lugar con precisión. Los personajes son individuos determinados, tienen sus actos un fundamento que parece histórico y son de cualidad heroica. Profesora, yo me confundo entre lo que es una leyenda y un mito. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es muy común que estos textos se confundan y por ello encontramos leyendas que en realidad son mitos y viceversa. ¿Qué les parece si antes de continuar con las leyendas aclaramos estas diferencias? ¡Excelente! ¡Vamos a oírlo! Los mitos y las leyendas forman parte de la tradición oral, es decir, de la identidad cultural de una comunidad. Estos forman parte de la cultura de un pueblo y a través de estos textos se transmiten visiones del mundo, creencias y valores que se transforman en el eterno proceso de la creación y de recreación permanente de la cultura popular. Además, ambos retoman elementos fantásticos, sobrenaturales, es decir, sería improbable que sucedieran así. Los mitos son la primera forma narrativa creada por la humanidad, la cual cuenta una historia sagrada, pues a través de ellos se intenta explicar el origen de las cosas, del mundo, de la vida, y es por esa razón que los personajes más recurrentes son divinidades. Además,
tenemos diferentes versiones según la cultura que los narre. Por ejemplo, para los griegos, las estaciones surgen a partir del rapto de Perséfone, y para los babilonios, estas se explican a partir del mito del Tamuz. En el caso de las leyendas, estas nacen de un elemento real, al cual se le agregan elementos imaginarios o sobrenaturales o personajes muertos, y tienen un valor histórico por su contenido y por su antigüedad. Así que la siguiente vez que busquen una leyenda, tomen en cuenta estas características para que puedan distinguirla de un mito. Ahora bien, narrar relatos de la tradición oral es una práctica que ha acompañado a la humanidad en todos los tiempos y lugares. La gente se ha reunido a contar historias sobre experiencias paranormales o inexplicables, creando en los oyentes miedo, curiosidad, identidad, sentido de pertenencia, entre otros. En algunos pueblos, las leyendas, al igual que los mitos, han servido como elementos de cohesión y permiten conocer el funcionamiento de sus cultos. Las leyendas tienen un significado profundo dentro de la comunidad en la que se insertan. Suelen tener elementos sobrenaturales, aunque no siempre son de terror. Cuando un hecho real, interesante o extraordinario es narrado a lo largo del tiempo, es común que se le agreguen nuevos datos, exageraciones o elementos de tipo sobrenatural o simbólicos. ¿Qué les parece si vemos la leyenda del fantasma de la monja del estado de Guanajuato? Vamos a escuchar este relato. Leyenda del fantasma de la monja, el fantasma de los corazones rotos. María de Ávila, quien vivió en el siglo XVI, se enamoró de un mestizo de apellido Arrutia, quien quería casarse con ella por su dinero y para escalar socialmente. Los hermanos de María, Daniel y Alfonso, se enteraron de lo que estaba pasando y se opusieron rotundamente a que ese matrimonio se llevara a cabo. Así que le prohibieron a Arrutia ver a María. Al principio, él se negó. Entonces, los hermanos le ofrecieron una gran cantidad de dinero, que él aceptó gustoso. Se fue, sin ninguna explicación, a María, quien cayó en la más profunda depresión. 2 años estuvo así, hasta que sus hermanos decidieron enclaustrarla en el antiguo convento de la Concepción, donde se la pasaba rezando y pidiendo por Arrutia, sin saber que él jamás la quiso. Un día, ella ya no pudo más y se ahorcó en un árbol de duraznos en el patio del convento. La enterraron allí mismo. Un mes después de su muerte, empezó a aparecer por las noches, reflejándose en las aguas del convento, cuando alguna de las novicias o monjas se veía el rostro. Desde entonces, se prohibió la salida de cualquiera de ellas al jardín durante las noches. La leyenda cuenta que María, ya muerta, salió en busca de su amado y lo mató para estar juntos en la eternidad. Dicen que sus víctimas favoritas son los enamorados, porque ella murió de desamor. Visita el convento en la calle Belisario Domínguez número 5, en el centro histórico de la Ciudad de México. Por cierto, es el convento de monjas más antiguo de México. ¿Qué les pareció esta leyenda? A mí me gustó mucho, aunque a veces las historias de amor dan lugar a las peores tragedias. Así es, pero lo que hay que notar es que en México tenemos una gran diversidad de leyendas y eso hace que tengamos una infinidad de versiones de ellas. ¿Por qué? Bueno, es que en un principio fueron transmitidas de manera oral y solamente con el tiempo se han ido cambiando. ¿Qué les parece si rescatamos algunos puntos importantes de esta leyenda?
¿Listos y listas? Anoten las respuestas en su cuaderno. ¿Qué historia relata la leyenda? ¿En qué época está ambientada? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué elementos reales encontraron en esta historia? La leyenda del fantasma de la monja nos habla de la historia de María de Ávila, la cual se enamoró de un hombre que solo tenía un interés monetario y social en ella, pero su intenso amor por él fue su perdición. Los corazones rotos pueden dar lugar a terribles y escalofriantes leyendas. Recuerden que las leyendas, al ser textos narrativos, permiten observar un planteamiento que nos permite ubicar la época, además de un desarrollo, un clímax y un desenlace, y que es común encontrar leyendas con variaciones o adaptaciones propias de cada región, como en el caso de La Llorona. La función de esta leyenda es transmitir una historia basada en una creencia popular arraigada en un lugar. Con ella se busca explicar o dar sentido a algún suceso extraño que resulta difícil de entender. Además, ofrece información acerca de la cultura y la diversidad lingüística del lugar con el que se relaciona. Las leyendas son consideradas textos breves debido a que desarrollan un solo motivo, es decir, únicamente narran un acontecimiento. Del mismo modo, no suele abundar en detalles y descripciones. Generalmente, la narración combina la tercera y la primera persona. Sin embargo, cuando la creencia o el tema central está arraigado en la comunidad y es conocido por todos, se tiende a narrar únicamente la anécdota relacionada. Algunas leyendas narran acerca de los nombres alternos que se les otorga a las calles, barrios o lugares, tales como el Callejón del Beso, la calle del Mono Prieto, el Callejón de la Condesa, entre otros, tal y como ocurre en la leyenda de la Curva del Charro Negro. Acompáñenme a leerla. Hubo un tiempo en que corrió el rumor de que en el pueblo de Huiquipilco se aparecía por las noches un charro negro. Dicen que salía de una curva del camino y que llegaba hasta el centro del pueblo. Después entraba a la presidencia haciendo mucho escándalo, aventando los papeles que encontraba para regresarse después por donde había venido. Un señor que vivía cerca de la presidencia y que siempre lo oía, decidió esperarlo para ver quién era. Una noche se escondió cerca de la puerta de la presidencia. Llevaba una espada en la mano. Esperó a que el charro entrara y cuando lo vio salir, le encajó la espada. Y dicen que el señor recordaba perfectamente cómo se la había encajado, pero que después ya no supo más de él, porque cayó desmayado. Dicen que, desde entonces, ya no vieron jamás al charro negro. Y también, desde entonces, a esa curva la llaman la Curva del Charro Negro. ¿Notaron que esta leyenda nos menciona el lugar en el que ocurren los hechos? Sin embargo, no nos menciona una época en específico. Leyendas como la que acabamos de escuchar reciben el nombre de leyendas toponímicas, pues narran el origen nominal de un lugar. ¿En qué otros lugares han escuchado una versión del charro negro? Pregunten a sus familiares si ellos conocen alguna otra versión. En su comunidad, ¿hay alguna calle que reciba el nombre a partir de una leyenda? La narración de una leyenda es sencilla o simple en el sentido de que generalmente se cuenta lo que le sucede a un personaje, en la medida en que una leyenda narra acontecimientos ocurridos en la misma comunidad en que se cuenta. Quien narra suele hacer uso de un lenguaje coloquial y con frecuencia pleno de regionalismos y términos locales. ¿Sabían que en algunos lugares como Guanajuato se cree que existe una ciudad que conserva ocultas las riquezas del pasado? Pero para acceder a ellas es necesario romper algún tipo de hechizo. Esta historia, unida a los referentes reales, se combina con la fantasía y el simbolismo en leyendas que perduran como un referente cultural de esta localidad.
La enunciación de las leyendas no requiere de un espacio ni de un auditorio específico. Puede ser contada a un receptor o a un público más amplio y de cualquier edad. Se transmite con el afán de conservar ciertos valores y conocimientos acerca de la propia comunidad, ya sea de su historia o de su vida cotidiana. Para el folclorista español Vicente García de Diego, la leyenda es una narración tradicional fantástica, en esencia admirativa, generalmente puntualizada en personas, época y lugar determinados, y como tal tiene ciertas características como son: 1. Las leyendas explican algún hecho con elementos sobrenaturales. A través de ellas se busca darles una explicación a estos sucesos. 2. Cambian con el paso del tiempo, pues agregan detalles a la narración. 3. Contaminación. Tenemos elementos de una leyenda en otra. 4. Personificación. Podemos encontrar nombres concretos, es decir, con apellidos. 5. Localización y deslocalización. Algunas sugieren lugares concretos, ambas son frecuentes en leyendas hagiográficas. 6. Elementos fantásticos. Podemos saber de criaturas o sucesos inexistentes. Las leyendas narran sucesos reales o irreales sin comprobar. En su estructura es frecuente la combinación de elementos reales y falsos. Precisamente, la característica principal de las leyendas es la fusión de elementos reales e imaginarios para crear una historia y con ello tratar de explicar ciertos sucesos. Veamos un ejemplo. Ahora conoceremos la leyenda de La Confesión, perteneciente a la Ciudad de México. Trate de identificar los elementos reales e imaginarios que se narran. Don Agustín del Moral era un sacerdote que oficiaba en la iglesia de la comunidad de Tacubaya, donde todavía están los restos del árbol de la noche triste. Y este sacerdote, culto y bondadoso, fue víctima de una mala jugada del destino. Don Agustín preparaba su maleta para asistir a la tertulia en la casa del señor canónigo. Tomó su misal y su rosario y los guardó, ya que no le gustaba salir sin ellos. Ya había caminado un tramo desde la iglesia, cuando en medio del puente se le acercaron dos hombres que parecían estar un poco borrachos. Le comunicaron que justamente se dirigían a la iglesia, ya que lo necesitaban para que fuera a confesar a una moribunda que rogaba porque la llevaran a un sacerdote. El buen presbítero, sin ningún temor, aceptó y se dejó conducir por los dos hombres. Cuando llegaron a la casa de la moribunda, don Agustín entró en la habitación y los dos hombres se quedaron afuera. Don Agustín se acercó al camastro. En ese momento vio el cuerpo de una mujer que lanzaba un quejido lastimero. El padre abrió su misal, dijo las oraciones del sacramento y se inclinó para escuchar la confesión de aquella moribunda. Con voz apenas audible, aquella mujer le confesó los pecados más horribles que el cura hubiese oído en mucho tiempo. ¿Qué les está pareciendo la historia? ¿Lograron ubicar los lugares y la situación paranormal? Yo había oído una versión similar de esta leyenda hace algún tiempo y de hecho ubico el lugar en donde se desarrolla la historia. Terminemos de escucharla. Mientras hablaba con voz entrecortada, la mujer jadeaba y se retorcía sobre el camastro. Mientras tanto, el buen sacerdote la escuchaba lleno de misericordia con los ojos cerrados. Después de unos instantes de silencio, la mujer arqueó el cuerpo y quedó inerte sobre el camastro. El sacerdote se levantó y corrió hacia la puerta llamando a los dos hombres que lo habían llevado hasta ese lugar, pero no encontró a nadie. Don Agustín decidió entonces dirigirse a la casa del canónigo. ¡Wow! No cabe duda de que en la mayoría de las comunidades hay una historia que contar y que dejará a más de uno pensando. Pues bien, ahora clasifiquemos los hechos reales y los hechos imaginarios que pudieron encontrar aquí. Tenemos algunos fragmentos de la historia que acabamos de escuchar. Hay hechos reales e imaginarios. En los fragmentos tenemos: 1. Don Agustín era un sacerdote. 2. Encontró a dos hombres que le pidieron confesar una moribunda. 3. La mujer le confesó los pecados más horribles que el cura hubiera oído. 4. El sacerdote no encontró los hombres que lo llevaron. 5.
el padre no dejaba de decir: confesé a una muerta, se había vuelto loco. ¿A dónde corresponde cada uno? ¿Lograron identificarlos? Veamos las respuestas. En los hechos que se presentan como verosímiles o creíbles, tenemos que don Agustín era un sacerdote al que acudieron 2 hombres para pedirle que confesara a una moribunda, y que este fue para que ella le confesara sus pecados. Los hechos sobrenaturales ocurren cuando el sacerdote no encontró a los hombres que lo llevaron, y el hecho de haber confesado a una muerta. Como se evidencia en la leyenda, estos 2 elementos se entrelazaron para crear una historia. Profesora, el mundo de las leyendas es infinito, desde los sucesos que intentan explicar hasta las diferentes versiones que podemos encontrar. Y además, ¿sabían que al caminar por las calles de la Ciudad de México podemos encontrarnos con sitios que, se dice, fueron escenarios de curiosos y muy peculiares hechos, en especial en el centro histórico, justo donde nace la leyenda de la mujer errada? Vayamos a conocer esta historia. La mujer errada. Se dice que alrededor del año 1600, un solitario clérigo vivía en la calle llamada Puerta Falsa de Santo Domingo, lo que hoy se conoce como República de Perú. Dada su soledad, el hombre optó por buscar una mujer con quien vivir, a pesar de que nadie veía su acción con buenos ojos, en especial su compadre, un herrero que vivía a unas calles de distancia y era profundamente religioso. Como escucharon, en esta leyenda vemos la temporalidad a la que se refiere García de Diego. ¿Pueden imaginarse cómo lucían las calles de la Ciudad de México en aquella época? ¿Pueden imaginarse a los personajes que hasta ahora han sido nombrados? Continuemos con la historia y veamos qué otros datos nos aportan. El herrero solía insistirle al clérigo que alejara a dicha mujer de su vida y volviera a encauzar su vocación. Sin embargo, el religioso se resistía a dejarla. Una noche, el herrero escuchó fuertes golpes en su puerta y se apresuró a ver quién podía acudir a su taller tan tarde. Al abrir, se encontró con 2 hombres que llevaban amarrada a una mula. Le comentaron que el clérigo los había mandado a verlo para que herrara a la mula cuanto antes, pues apenas llegara la mañana debía salir de viaje. El herrero se apresuró a ponerle las herraduras a la mula, y una vez que estuvo lista, los mensajeros se la llevaron dándole fuertes golpes. ¿Quieren saber en qué termina la historia? Los invitamos a que investiguen en libros, en internet e incluso con sus familiares. Posiblemente alguno de ellos conozca esta leyenda. ¡Oh, no! Bueno, ya va a acabar la sesión. Me iré a buscar el final de inmediato. Estamos acercándonos al final de nuestra sesión en la que vimos el aprendizaje esperado. Recopila leyendas populares para representarlas en escena, con el propósito de recopilar leyendas para leer. No olviden que las leyendas no tienen una versión definitiva, pues es posible que las volvamos a escuchar en lugares y épocas diferentes y con variaciones. La leyenda nos ofrece la posibilidad de alimentar las dudas y contradicciones que se encuentran en el hombre en los límites de la ficción y de la realidad, y nos acercan a las costumbres y tradiciones de determinados lugares. Los invitamos a revisar su libro de texto para ampliar su conocimiento o bien a escuchar los audios de leyendas que encontrarán en la Fonoteca Nacional o a observar los videos que ofrecen el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Recuerden que lo asombroso de las leyendas es que existen tantas versiones que al final ustedes podrían construir una propia. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, que llevó el título de Historias de Leyenda. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.